Diócesis de Soacha, con la luz de Dios anunciando. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Después llamó a la multitud y a sus discípulos y les dijo: el que quiera venir conmigo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús va caminando con sus discípulos, lo acabamos de escuchar, y va caminando con ellos y les va preguntando, porque está formando la conciencia, el corazón de los discípulos. Él lo hace con cada uno de nosotros y les pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Pero después viene la pregunta central: bueno, y para ustedes, mis discípulos, ¿quién soy yo? Si le preguntáramos a su familia, si le preguntáramos a usted, a su conciencia, a su corazón, ¿quién es Jesús para usted y para su familia? ¿Usted qué respondería? Pedro tomó la palabra y dijo: Señor, tú eres el Mesías. Y la palabra Mesías significa el ungido de Dios, el que tiene el Espíritu Santo. Bella respuesta, brillante respuesta la de Pedro. Pero el Señor Jesús empieza a decirles: el Mesías tiene que padecer, tiene que ser crucificado, tiene que ser rechazado. Es un camino con dolor, es un camino con sacrificio, y al tercer día resucitará. Eso no lo comprenden ellos todavía. Ni siquiera Pedro, el de la respuesta brillante, ni siquiera él es capaz de entender todavía el camino de la cruz. Y eso nos pasa a nosotros. Entendemos muchas veces quién es Jesús, pero no entendemos por qué el sufrimiento en nuestra vida. Más de uno se ha hecho la pregunta: yo que creo en el Señor, yo que amo al Señor, yo que lo busco a Él, ¿por qué tengo que sufrir tanto? Porque Él sufrió primero por nosotros, por usted y por mí. Y por eso Jesús llama a Pedro aparte y le dice: tú todavía piensas como los hombres. Debes llegar un día a pensar como Dios. Por ahora estás pensando como los hombres. Apártate de mí, Satanás.
lo manda a ponerse al último lugar, a ser discipulado, a caminar realmente con el Señor. Y esa es la tarea suya y mía, de todos los bautizados, es seguir al Señor, asumiendo la cruz para poder vivir su discipulado, para poder seguirlo a Él con la profundidad de la vida. Necesitamos ponernos en sus huellas, en su camino, en su caminar, y es difícil, pero es hermoso, es maravilloso, porque lo mejor que nos ha pasado en la vida es que el Señor nos haya invitado a seguirlo. Y en el Salmo decíamos, caminaré en presencia del Señor en el país de la vida. Y decíamos, amo al Señor porque escucha mi voz suplicante, porque me acompaña en el camino de la vida. Su familia es amada por el Señor, su familia es bendecida por el Señor, incluso en esos momentos de prueba y de dificultad. Por favor, no pierda la esperanza. Cristo está llamando a su familia y a la humanidad entera para que caminemos por el camino del sufrimiento hasta llegar a la gloria de la resurrección. Él es el Mesías. Que el Señor bendiga a su familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.